Vamos por los caminos de Sócrates, Zenón de Lea, el filósofo de las paradojas, con William Fernando Puentes, asesor Escuela Sindical ADE, y Claudia Esperanza Díaz, docente de la SED. Caminos de Sócrates. Texto: William Fernando Puentes González. Comenta: Claudia Esperanza Díaz Gaitán. Por los caminos de Sócrates hablaremos de Zenón de Elea, el filósofo de las paradojas. Nuestro filósofo de hoy nace en Elea, en la actual Italia, hacia el 495 a.C. y muere hacia el 430 a.C. Es el último representante de la escuela eleática. Fue discípulo de Parménides, con el que se traslada a Atenas a mediados del siglo V a.C., donde conoció a Sócrates, según testimonio de Platón. De su libro en prosa sobre la naturaleza, se conservan 5 fragmentos encontrados en el comentario que hizo Simplicio a la física de Aristóteles. El escrito de Zenón se dividía en varias partes, a las que Platón denominó logoi o argumentos. Cada una de ellas presentaba hipótesis o premisas de sus adversarios, en las que los reducía al absurdo para demostrar sus tesis. ¿Qué podemos decir de su filosofía? Se caracteriza por la defensa de las tesis de su maestro Parménides. Zenón fue el creador indiscutible del razonamiento paradójico, que con argumentos demostraría que lo que afirma una persona no es verdad. A esto lo llamó las confutaciones. Sus principales tesis filosóficas son: primero, contra la pluralidad como estructura de lo real, citados por Simplicio. Si existe una pluralidad, las cosas serán también grandes y pequeñas, tan grandes como para poder ser infinitas en tamaño y tan pequeñas como para no tener tamaño alguno. Si el ser no tuviera tamaño, ni siquiera sería. Segunda, sobre el movimiento. La imposibilidad del movimiento se deduce que el móvil que se desplaza debe llegar primero a la mitad del trayecto antes de llegar a su término. En una carrera, el más lento nunca será alcanzado por el más rápido, ya que el que persigue al otro siempre debe comenzar por alcanzar el punto del que ha partido el primero, de modo que el más lento siempre tendrá alguna ventaja. Hoy conocemos sus argumentos a través de aporías o paradojas, con las cuales intentaba desacreditar las sensaciones, ya que Zenón era fiel a la creencia de que el universo o el ser es una sustancia indiferenciada, simple y única, pese a que pueda parecer diversificada para los sentidos. Las más célebres de ellas, a propósito del movimiento, es la de Aquiles y la tortuga, que demuestra que Aquiles nunca podrá alcanzar a la tortuga en una carrera si le ha concedido una ventaja inicial. Datos conocidos gracias a los comentarios de Platón y Aristóteles. Además, se comenta que la famosa ironía socrática se alimentó del pensamiento de Zenón. Otras paradojas que hacían doler la cabeza de quienes trataban de comprenderlas, según Aristóteles, fueron la paradoja de la flecha, que trata de demostrar que un objeto en movimiento se halla realmente en reposo, y la paradoja del estadio, que entre dos objetos que se desplazan a la misma velocidad, uno recorrerá el doble distancia que el otro. Este argumento, como muchos otros de Zenón, se proponía demostrar la imposibilidad lógica del movimiento. Dado que los sentidos nos llevan a creer en la existencia del movimiento, los sentidos son ilusorios y por lo tanto no existe ningún obstáculo para aceptar las inverosímiles teorías de Parménides de otra forma. Curiosidades de Parménides. El filósofo murió al querer liberar a su patria del tirano Nearco, que ejercía un poder absoluto y opresor. Una anécdota tan famosa como improbable refiere que Aristóteles, no sabiendo refutar con razones los argumentos de Zenón, se levantó y se puso a andar, de donde habría surgido la conocida frase: el movimiento se demuestra andando. La misma historia se atribuye a Diógenes el Cínico frente a un discípulo de Zenón,
al que ridiculizó no solo andando, sino marchándose y dejándolo plantado. Según otras versiones, sin embargo, el duelo dialéctico terminó en tablas, pues Zenón argumentó que, con su acción, Aristóteles no había demostrado el movimiento, únicamente lo había mostrado. Los razonamientos de Zenón toman fuerza realmente en la coherencia del razonamiento. Además, constituyen también el testimonio más antiguo que se conserva del pensamiento infinitesimal, el cual sería desarrollado siglos después en la aplicación del cálculo infinitesimal, una matematización de la cual era ajena a Zenón, evidentemente surgido gracias a Leibniz y Newton. Frases célebres de Zenón de Elea. El objetivo de la vida es vivir de acuerdo con la naturaleza. En silencio, escucho las imperfecciones de otros hombres y encubro las mías. El hombre avaro es como el suelo árido y arenoso del desierto que absorbe toda la lluvia y rocía con codicia, pero no produce hierbas o plantas fructíferas para el beneficio de los demás. Y para practicar les dejo esta perla. La pasión es una emoción del alma opuesta a la recta de la razón de la naturaleza. Hasta la próxima.